El libro Isis sin velo y en general toda la literatura de Elena Petrona Blavatsky abunda en detalles acerca de los profundos problemas de la vida, de los profundos problemas espirituales de la vida. Una de las temáticas que más abundan y son examinadas en esta obra son aquellas que conciernen a la existencia, naturaleza y evolución del alma. Dijimos que la obra Isis sin velo adelanta cierta porción de la doctrina esotérica y conviene aclarar un tanto ahora este asunto. Isis sin velo fue el primer libro de teosofía o de lo que llamaríamos teosofía moderna. La Sociedad Teosófica fue fundada en 1875 y se dedicaba, de acuerdo con sus objetivos, a estudiar manuscritos, escrituras sagradas y en diversas fuentes antiguas y modernas acerca de los problemas de la vida, del espíritu, de la evolución, etc. Todo eso se refleja en el primer libro que escribe la señora Blavatsky para uso de los estudiantes que componían la Sociedad Teosófica. Algunas de estas ideas contenidas en Isis sin velo son en tal sentido revolucionarias en cuanto a la cultura, a la teología, a la ciencia de la época, que más que aclarar todos los detalles de cada cuestión, más que aclarar cada detalle, se sugiere o se adelanta la posible solución. Así es en relación con la constitución interna, psíquica y espiritual del hombre. Se dan en Isis sin velo muchas sugerencias, pero la respuesta final de la enseñanza teosófica la vamos a encontrar en la doctrina secreta, donde se presenta al hombre como constituido de 7 niveles, elementos, principios o almas. Pero si aún ustedes quieren una exposición más simple, más condensada que la que se encuentra en la doctrina secreta, me permito sugerirles que lean el libro La clave de la teosofía. 2 años antes de fallecer la señora Blavatsky, ella quedó muy preocupada por la extensión y profundidad del libro La doctrina secreta y cómo exigía tiempo y cierta disposición intelectual para encontrar en esos volúmenes los asuntos que ella trata. De modo que, en un esfuerzo, puesto que su salud era muy deficiente, escribió el último de sus libros, La clave de la teosofía, y como un homenaje a Platón, a su filósofo admirado, ella escribió esta obra en preguntas y sus respuestas, es decir, en forma de diálogo. Un teósofo dialoga con un profano, quien le va presentando preguntas, problemas y discusiones acerca de los asuntos que se estudian en teosofía y de las doctrinas teosóficas, y en ese diálogo se van aclarando los distintos aspectos de la enseñanza. Respecto al alma, diremos que desde la más remota antigüedad, las civilizaciones de las que tenemos noticias desde la noche de los tiempos han creído a nivel popular y a nivel de cultura, a nivel intelectual, han creído que en el hombre existe una cierta realidad de un tipo distinto de la del cuerpo. Es decir, que el hombre era un compuesto de su cuerpo físico, el que sentimos, el que experimentamos, el que conocemos, el que cae bajo la disección del bisturí, y otra realidad
que engloba ciertas operaciones psíquicas, intelectuales, volitivas, y a esa otra entidad que coexiste, que cohabita con el cuerpo físico, se le dio a lo largo de la historia distintos nombres. Un nombre común es el de alma, y nosotros utilizamos ese nombre porque nuestra cultura es latina, y en latina se llamaba a esa realidad suprasensible, independiente del cuerpo físico, coexistente con el cuerpo físico, animus o ánima. De ahí viene nuestro español alma. Esta entidad, esta realidad de carácter psíquico, tuvo otros nombres en las distintas épocas de la historia y en los distintos lugares. Los pensadores o el folclore popular calificó a ese principio suprasensible que llamamos alma, que entendemos por alma, lo calificó como un principio con cierto denominador común. Era una realidad etérea, aérea, ígnea, un soplo, una vitalidad. Se distinguía en todo caso el alma del cuerpo por su carácter etéreo y por su carácter diferente al principio físico o al cuerpo físico. Los historiadores de la cultura humana, especialmente aquellos que son de filosofía materialista, tienen un modo de ver el progreso de la civilización, un modo que la teosofía no comparte de ninguna manera. Ese modo es: la evolución es un hecho. Luego, el hombre apareció como una entidad primitiva sobre el planeta, y a medida que transcurrió su devenir histórico, el hombre fue creando facultades de inteligencia y de capacidad, de modo que sus primeras concepciones son concepciones animistas y muy simples, como las que tiene una criatura, un pequeño. A medida que la humanidad progresa en su camino, en su deambular evolutivo, sus concepciones se van refinando, sus concepciones van siendo revisadas y aparecen nuevos conceptos acerca de lo que se creía anteriormente. Esto es el modo con que se explica el devenir histórico, el mito y las distintas creencias de los pueblos. ¿Por qué la teosofía no está de acuerdo con eso? Porque la teosofía dice que desde el principio de la evolución humana, seres muy evolucionados de otras evoluciones del cosmos vinieron a ayudar a la infantil humanidad. Estas historias que ahora andan en filmes y en libros de mucho impacto son historias sacadas de las enseñanzas teosóficas, cuando una pléyade de jerarquías de una naturaleza, de un carácter más evolucionado y espiritual, vinieron a ayudar dentro del plan divino, del plan universal, a la infantil humanidad. Luego la humanidad desde el principio, y para aquellos hombres que evolucionaron rápidamente, se destacaron de la masa, tuvo instructores y verdades profundas. La religión y la filosofía profunda existieron desde siempre. Si ustedes leen a Maeterlinck, cuando él bucea en la historia de la religión y de la cultura, él va a decir, curioso, en las capas más antiguas de la cultura humana encontramos, junto a formas simplistas, animistas de la naturaleza y de la religión, explicaciones profundamente filosóficas, coexistiendo. Siempre han coexistido la explicación profunda y filosófica que vino de esas grandes jerarquías y fue transmitida esa sabiduría a los primeros grandes hombres que se adelantaron en la evolución humana, porque en la evolución humana hay quienes hacen esfuerzos especiales y aceleran su proceso evolutivo. Ellos recogieron esa enseñanza y fueron esos primitivos instructores que cada folclore y cada antigua civilización tiene a su cabeza. Si buscamos en los pueblos más antiguos y buscamos en la historia y en la tradición de esos pueblos,
ustedes van a encontrarse que todos fueron fundados y fueron guiados en sus comienzos por hombres divinos, por hombres superiores. Efectivamente, la humanidad era infantil, pero quienes le guiaban, no. Y de ahí la historia de los reyes divinos que encontramos nosotros en el Extremo Oriente, en Europa y en la América. Esta es una tradición universal y se encuentra en todos los pueblos. Así, las concepciones populares del alma corren parejas con las concepciones filosóficas. Pero ¿por qué encontramos nosotros estas diferencias? Estas diferencias las encontramos por lo que hemos explicado en las clases anteriores. Cada religión tenía su aspecto popular y cada religión tenía su escuela de misterio o su escuela esotérica. Cada gran civilización tuvo enseñanzas a nivel simple para las masas y tuvo enseñanza filosófica y científica para aquellas mentes que no se podían conformar con simples mandamientos y que querían ciencia, querían saber, mentes adultas que ya estaban en disposición no sólo de recibir la verdad, sino de investigarla por sí mismos. Entonces, al lado de esas capas simples e infantiles que representan una corriente de la historia, está siempre la otra capa, la otra corriente, la esotérica, y no nos debe sorprender que el Veda y otras escrituras antiguas, junto con concepciones sencillas, no elaboradas, tengan al mismo tiempo concepciones de carácter o de un carácter filosófico asombrosamente metafísico. Esto nos llevaría lejos y nos conviene ahora examinar lo que dicen del alma esas corrientes, las corrientes populares y las corrientes de carácter filosófico. Yo he extractado de algunas fuentes definiciones sobre la palabra alma. Por ejemplo, un diccionario común. Un diccionario común nos dirá que el alma es una sustancia espiritual e inmortal que informa al cuerpo humano independiente de él, y con él constituye la unidad sustancial llamada hombre. Esto es una definición teológica, es la de la teología del catolicismo actualmente. Por extensión, se dice de alma que es el principio sensible de los animales y vegetativo de las plantas. Como sostienen algunos filósofos, ustedes pueden consultar a Descartes, por ejemplo, con sus espíritus animales, sus espíritus vitales, para representar aquella fuerza vital y semi-inteligente que está de todo el proceso y detrás de toda criatura. No es el alma racional o el alma humana, en todo caso, la de los animales y la de los vegetales. Hay una definición de la palabra espíritu que quiero leerles también. Sustancia sutil, considerada como principio de la vida. Hay espíritus, animales, vitales, etc. Ustedes ven que está equiparando alma con espíritu. Dice además, hálito, don sobrenatural, espíritu de profecía. Sustancia que se extrae de ciertos cuerpos sometidos a la destilación, como el espíritu de ciertas plantas o vegetales. Alma individual, especialmente la de un muerto, cuando decimos evocar los espíritus. Realidad pensante en general, sustancia inmaterial y racional. Como sinónimo de alma, es la parte inmaterial, simple, indivisible e incorruptible, forma del cuerpo, sede de la conciencia, de las facultades racionales y del libre albedrío que caracteriza al hombre y lo diferencia de los animales. En sentido metafísico, el espíritu se opone a lo material
o al cuerpo y designa la sustancia que piensa, siente y quiere en oposición a la sustancia extensa e impenetrable que es la materia. Observemos que esta concepción del alma o del espíritu le da al alma distintas propiedades o modos de ser. Dice, en sentido metafísico se opone a lo material o al cuerpo y designa la sustancia que piensa, siente y quiere. Es decir, que tiene departamentos, el racional para pensar, el emocional para sentir y el volitivo para querer. Es aquella realidad inmaterial que piensa, siente y quiere. Estas calificaciones que están de acuerdo con la teología del cristianismo son una herencia de enseñanzas más antiguas y depuradas son la herencia de la tradición esotérica de todos los tiempos que enseña las mismas cosas respecto del alma o de las varias almas. Si al querer, si al pensar, si al sentir los calificamos como departamentos del alma, vamos a ver que cada uno de ellos es una esfera propia de actividad, que inclusive a veces el pensar y el querer se oponen, como cuando quiero algo que no debo y la mente más racional me dice eso no lo debes hacer, pero el alma emocional me dice quiero conseguir eso. Esos distintos aspectos de una misma alma o esos principios separados que los antiguos también llamaban almas viviendo dentro del hombre, pueden estar de acuerdo o pueden estar en desacuerdo. Algunas veces se ha dicho que el sentido de la moral es cuando el alma racional se aparta y quiere dominar los apetitos y las inclinaciones de las otras almas, del alma vital, del alma animal, del alma sensitiva. En todo caso, estalla una lucha en el interior del hombre. Estalla la lucha de lo que se debe y de lo que se quiere. No siempre lo que se quiere es lo que se debe. De modo que el sentido moral frena o trata de frenar aquellas inclinaciones de la naturaleza humana que pertenecen a los aspectos inferiores del alma o a los principios o almas inferiores. Quisiera pasar una mirada por las distintas concepciones del alma desde la remota antigüedad. Un diccionario de filosofía nos dice que el alma es un término ambiguo. Es ambiguo porque designa varias realidades psíquicas, no una sola. Es un término ambiguo, aunque su significado guarda cierta unidad. La unidad es que no es el cuerpo. Aunque sea ambigua la caracterización de esa entidad psíquica, hay algo que guarda unidad en el concepto y es que no es el cuerpo físico. Con frecuencia, el alma es concebida como un tipo de realidad que engloba alguna de las operaciones psíquicas, como inteligencia, voluntad, sentimiento. Vemos nosotros aquí lo que nos decía el diccionario anteriormente. Y hasta como esas facultades de inteligencia, voluntad y sentimiento en conjunto. En la antigüedad, la representación de alma es variada, pero se destacan tres rasgos comunes a todas ellas. Una primera representación considera o concibe al alma como un soplo, como un aliento, como un hálito equivalente a la respiración. Cuando falta tal aliento, el hombre muere. Por eso decimos exhaló el último suspiro, lanzó su último aliento. Otra concepción es del alma como fuego. A la muerte, ese fuego, que es el calor vital, se apaga. El cuerpo se enfría y entra en disgregación. Ese fuego interior, ese soplo vital ígneo, es el principio de vida del cuerpo físico. Cuando el calor abandona el cuerpo, sobreviene la muerte.
cuando el alma, el principio vital, se va. Otra concepción del alma es como una sombra, como un fantasma, presentida o principalmente vista durante el sueño y aún en vigilia. Esta es una concepción muy generalizada del alma como un doble o fantasma del cuerpo físico. Puede proyectarse lejos del cuerpo físico, puede visitarnos en el sueño, el alma de alguien que vive muy distante, pero también después de la muerte, el folclore de todas partes del mundo, y no solamente el testimonio de hombres muy simples, sino de hombres muy inteligentes, muy capaces, asegura que lo que supervive a la muerte del cuerpo puede materializarse y puede aparecerse en determinadas circunstancias a los que aún continuamos viviendo dentro del cuerpo físico. No necesito abundar en detalles. Releía hace 2 semanas que he estado releyendo la obra completa de Shakespeare, tanto como para descansar un poco la mente, y los fantasmas o los dobles en la obra de Shakespeare son muy comunes y juegan un rol muy especial. Así pues, concebida como soplo o aliento, o como fuego vital, o como una sombra, el alma ha perdurado, o el concepto de alma ha perdurado a nivel popular en el folclore, en la tradición de los pueblos. Vamos a ver luego cómo los principios inferiores representan a cada una de esas almas y la moderna teosofía puede explicar a cada una de esas concepciones populares. La idea de alma como aliento, hálito, exhalación, soplo, es la más común en los pueblos. Los hebreos llamaron a ese alma nefesh, los árabes nefs, los hindúes prana, los griegos pneuma y los latinos animus y anima, para no citar las denominaciones de otros pueblos menos conocidos. El nefesh hebreo es el alma vital que informa al cuerpo, pero no es, como veremos más adelante, el alma racional. Nefesh es la palabra hebreo, lo he explicado otras veces aquí en Rosario, es la palabra hebrea correspondiente al soplo que el Creador pone o sopla por las narices del Adán de tierra para infundirle vida. El hombre hecho del polvo de la tierra es inerte, entonces se le da un ánima viviente, se le sopla y ese soplo, esa vitalidad, ese aliento es en hebreo la palabra nefesh. La palabra nefesh se usa en la versión hebrea del Antiguo Testamento para denominar también la sangre y la vitalidad en general. No es el hombre racional, no es el alma pensante, no es el alma espiritual. Compartimos esta vitalidad con los animales y con el resto de la naturaleza. El mismo concepto es el nefs árabe, el prana de los hindúes, palabra muy conocida ahora con las prácticas de gimnasia y de meditación yogi. La palabra prana ha tomado carta de ciudadanía en Occidente. Está compuesta de una raíz, pran, y de un sufijo, a, que hacen la palabra prana. En todo caso, la raíz pran significa aquella naturaleza que empuja hacia adelante. Es un retrato de la vitalidad porque la vitalidad nos fuerza a ser, posibilita las cosas. Y prana es aquella entidad o aquella divinidad que permite que las cosas vayan adelante. Los griegos llamaron pneuma. La palabra tan común neumático viene del neuma griego. El neuma es un soplo, un viento, un aliento. Es lo que da vitalidad al cuerpo humano. Y así en cada una de las
otras civilizaciones, tenemos para esa entidad como soplo o como aliento la palabra correspondiente. Continúa el diccionario de filosofía diciendo: a veces se distingue entre el alma como principio de vida y el alma como doble fantasmal. Así sucedía entre los egipcios y se denomina Gra al principio de vida y Kraman al principio o doble fantasmal. El autor nos recuerda lo que nos dice Homero en sus libros sobre Timos y Psique. Homero emplea para el doble fantasmal la palabra timos y para el alma como aliento de vida la palabra psique. Pero Homero es el autor único que emplea la palabra psique como aliento de vida. Los filósofos en Grecia empleaban la palabra psique para hablar del alma humana, del alma pensante, de lo que el hombre es como un ser pensante. Y las historias sobre Psique y Eros, Psique el alma que busca a Eros, su principio superior, como más tarde en la mística cristiana el alma busca a Cristo para desposarse de él, en todo caso esas enseñanzas son idénticas. Aquí ya no es el principio de vida, sino el alma inteligente que, habiendo visto la vaciedad del mundo, busca unirse a su principio superior, al Cristo interno, hacer ese desposorio de que nos hablan algunos poetas católicos con tanta belleza. La idea de alma se va precisando como un doble. Las especulaciones filosóficas acerca del alma se reúnen en torno a la idea de fantasma, que puede salir y alejarse del viviente o aparecerse en sueños, inclusive durante la vida. Ahora veamos entre los filósofos, y como nos hemos ocupado de Platón, vayamos a Platón. Para Platón, el alma es una realidad desterrada. Esta idea del alma como una realidad desterrada es anterior a Platón. Platón la toma de la tradición iniciática, puesto que él era un iniciado. Se comenzó a creer, dice el articulista, se comenzó a creer que hay en cada hombre una realidad de orden divino, la cual ha preexistido al cuerpo y perdurará tras la muerte y corrupción del cuerpo. Esta es la idea iniciática de la teosofía de todos los tiempos, de que el alma ha preexistido, preexiste al cuerpo, que el alma no tiene principio ni fin, aunque haga aparición y desaparición de la escena. Una de las diferencias entre la filosofía platónica, la neoplatónica y la teología cristiana, que al cabo de 4 o 5 años va precisando su propia doctrina, es sobre la preexistencia del alma. La teología cristiana finalmente llega a la conclusión que cada alma no existe desde el principio, es creada especialmente por la divinidad cada vez que se engendra un cuerpo. Y a partir de ese momento sí ya existe para toda la eternidad, pero no existía antes. Mientras que la tradición esotérica de todos los tiempos dice que ese alma existía de antes, vivió en su propio mundo divino y por medio de revoluciones, por medio de una evolución a través de las esferas de la materia cada vez más densa, cae, es esa la caída del alma de que nos hablará Platón, cae en la esfera terrestre y ocupa un cuerpo físico, olvida su origen divino, el cuerpo físico y la materia física la atraen, la obnubilan, la ciegan. Los sentidos hacen que el alma mire hacia afuera y finalmente termine olvidando su propia naturaleza, olvidando su propia divinidad. Entonces se cumple lo que los filósofos del yoga llaman, como decíamos anoche, la evolución
hacia afuera. La conciencia sale del centro y va a la periferia. Se descentra. Mientras que, cuando una vez que se ha cumplido toda la evolución exterior, cuando se ha probado el mundo y cuando se ha conquistado el mundo, cuando el mundo tuvo todas las enseñanzas que nos tenía que dar, el alma filosóficamente vuelve hacia adentro, porque entonces se busca la verdad. Y la verdad, como lo decimos muchas veces, no está en determinado lugar exterior al hombre, sino en esa reflexión profunda, en esa meditación profunda que el alma hace en su propio interior y que, como leíamos la semana pasada en el diálogo de Platón, es un entrar en sí mismo y contemplar las ideas arquetípicas que existen en la mente universal desde el principio de los tiempos. De modo pues que dejo señalado que entre la teología de los antiguos y la del cristianismo respecto al alma no hay diferencias en relación con la naturaleza psíquica del alma como un englobe de la totalidad de las actividades psíquicas. En lo que hay diferencia es sobre esa naturaleza. Si alguna vez no existió y es creada de la nada en determinado momento o preexiste desde siempre. Diré de paso que la filosofía esotérica en todos los tiempos niega la nada como una imposibilidad filosófica. Es inútil referirnos a ella. Lo que existe es el plenum universal, lo absoluto, el todo, la eterna realidad. De ahí, de ese manantial riquísimo, superabundante, surgen las cosas y a él vuelven para reasumirse en esa unidad. Pero cuando aparecen, no aparecen de la nada. Es la doctrina de la emanación distinta de la doctrina de la creación de la nada. Representantes de esta tendencia son el orfismo, Pitágoras y Empédocles. El alma puede, pues, entrar en el cuerpo y salir de él sin identificarse con el cuerpo, como hará el yogi, como hará el gran iniciado, que se ha reconocido a sí mismo como un alma independiente del cuerpo. Entonces utiliza el cuerpo, ya no es más utilizada por el cuerpo. Hay una ciencia para reconocerse a sí mismo como alma, como ser independiente y ver que se está expresando o utilizando un cuerpo, pero que en realidad no se es el cuerpo. El alma, dice Platón, tiene varios tipos de actividades. Tiene una parte sensitiva, que es la sede del deseo, una parte irascible, que es la sede del valor, y una parte inteligible, sede de la razón. Esta última parte, la inteligible, es separable del cuerpo, y los comentaristas dicen que las otras partes están unidas al cuerpo. Platón, efectivamente, dice que en el hombre alienta un alma con 3 departamentos o actividades, o 3 almas, o 3 principios. La palabra principio y alma entre los antiguos se usan como sinónimos en más de una oportunidad. La palabra alma significa lo que anima a algo. Una persona brillante entra en una reunión donde todo es más o menos mediocre o aburrido y se convierte en el alma de esa reunión. Decimos que un actor puede ser el alma de la función por su propio talento y su capacidad de expresar la vida. En ese sentido, el alma es la esencia, es aquello que informa, que da vida, que da vitalidad al cuerpo. Y en el alma encuentra Platón 3 sedes o 3 almas o 3 principios. Platón dice que los seres humanos no somos ni del mismo temperamento ni de la misma capacidad. Obviamente, sería tonto querer proclamar la igualdad en cuanto a capacidades y a temperamentos porque sabemos que no es así. Algunas veces me he referido al pianista Rudolf Virchow, una de las glorias del piano en nuestros días, cuando él dice que ha estudiado pocas horas al día y que no ha sido muy aplicado al estudio del piano.
En el Conservatorio de Praga, él es checoslovaco, estudiaban en su promoción, eran sus compañeros de estudio, casi un centenar de estudiantes del piano, con el mismo amor a la música, con la misma dedicación, con la misma técnica, con la misma enseñanza, con las mismas o más horas de aplicación a hacer los ejercicios. Sin embargo, salió un Firkuji, salió uno solo, y posiblemente el que no era más aplicado. ¿Por qué? Porque este hombre tenía un toque, una evolución, un algo especial que le hacía vencer dificultades que otros no pueden vencer. Nuestras capacidades y nuestros talentos son distintos. Nuestra capacidad para hacer ciertas cosas es limitada en algunos aspectos y muy buena en otros. Es posible que yo tenga una capacidad mecánica y prepare maquinarias, pero no podría dar una conferencia de filosofía. Entonces el refrán popular dice, zapatero, a tus zapatos. Platón propone varias clases en el Estado, en la República Perfecta, mandada por la clase de filósofos, guiada, gobernada por los hombres sabios. Él dice, quien debe gobernar es el hombre sabio. Y los demás, cada uno en su nivel, deben ser obedientes y creativos en su nivel. En una palabra, nadie debería pretender, por envidia, por ilusión, por falta de autocrítica, estar haciendo aquello para lo cual no es capaz, pero quiere hacer. Porque la desgracia del mundo moderno es que todos sabemos cómo tienen que actuar los demás, pero no sabemos cómo tenemos que actuar nosotros. Todos sabemos cómo tiene que actuar el ministro de Economía, qué paquete de medidas tomar y cosas por el estilo, pero es posible que nuestra propia economía, finanzas y los detalles de nuestra vida sean harto complicados y muy desacertados. Así, en la República Perfecta hay varias clases de seres que se ocupan de aquello que se deben ocupar. Y Platón equipara la República al ser humano. Él dice, en el hombre hay varios principios. El thumos o cuerpo físico, el alma sensible o de deseos, la sede del valor, la sede de la responsabilidad y el alma racional, la que contempla las verdades. Esta última debe mandar a las otras almas. No es el cuerpo el que puede mandar al alma, no es el apetito el que puede mandar al alma, porque entonces el hombre se convierte en algo peor que un animal, como hay casos. Es la parte racional, contemplativa y superior quien tiene que dominar a las otras clases de almas o principios inferiores. En este sentido, el hombre que no se domina a sí mismo, nos dirá Platón, es el esclavo de sí mismo. El hombre dueño de sí mismo es el hombre que con su alma superior pone en línea, en orden y en armonía a los principios inferiores de su naturaleza, y cada uno de esos principios inferiores trabaja bajo la guía del superior en un concierto y en una armonía común. Se propende, nos dirá el filósofo, al supremo bien, a la suprema armonía. Por eso dice, las partes inferiores deben subordinarse a las superiores, al alma como razón, que debe conducir y guiar al alma como valor y como apetito. Estas ideas penetran en los neoplatónicos y con los neoplatónicos en la teología del cristianismo, porque el cristianismo nos dirá que el alma puede perderse si se animaliza y puede alcanzar un estado superior aún en vida si se dedica a las cosas superiores, a las cosas divinas. Sobre el particular y sobre la ética no habría diferencias y dificultades entre ambas teologías. Las diferencias consisten, entre otras, en la que apunté antes. Ahora quiero que ustedes me acompañen en un examen breve acerca de la constitución del hombre como aparece en las obras de la señora Blavatsky. Nosotros vimos que el hombre puede ser
concebido como un cuerpo y un alma. Lo decíamos anoche, puede ser concebido como un cuerpo, un alma y un espíritu. Esto ya presenta complicaciones porque, como se me ha preguntado tantas veces, ¿qué diferencia hay en ese caso entre el alma y el espíritu? Eso es una fuente de confusión, tanto que la teología oficial de la Iglesia se puso de acuerdo en determinado momento y dijo: vamos a erradicar el espíritu y vamos a dejar al hombre como un compuesto de cuerpo y de alma para evitar dificultades de interpretación. En verdad, en el Evangelio el único que se ocupa del hombre como cuerpo, alma y espíritu es San Pablo. No aparece esa clasificación trina ni en el Antiguo Testamento, ni en otros tratadistas o personas que han escrito y que forman parte del Antiguo o del Nuevo Testamento. Pero para San Pablo sí. San Pablo dice en Tesalonicenses con mucha claridad: prepárate con el conjunto de tu ser, con tu cuerpo, con tu alma y con tu espíritu para recibir al Señor Jesucristo. Él dice con toda claridad que el hombre es un compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Tenemos otras clasificaciones, porque el alma, la dificultad de los filósofos es que el alma, ¿cuál es el alma que se dedica a las cosas divinas y cuál es el alma que se dedica a las cosas animales? Al egoísmo, a las miserias, a todo aquello que constituye la ruindad de la mente y de la emoción. Es la misma cosa, es la misma alma quien sueña el bien de la humanidad, que sueña con la universalidad. Es esa misma alma la que piensa cómo violar, cómo robar, cómo matar, cómo utilizar a los demás para los propios provechos personales. En realidad, eso ha hecho que se distinguiera desde muy antiguo de que esas cosas no eran compartimentos de un solo alma, de una sola alma, sino que eran naturalezas diferentes en el hombre. Así lo termina de decir Platón. Platón dice primeramente: en el alma hay un aspecto bueno y un aspecto malo. El aspecto bueno va al arquetipo, al nu. El aspecto malo se mezcla con la locura irracional de la parte sensitiva, apetitiva. Esto es lo que adelanta Platón. Pero después dice que hay un alma medianera entre esa cosa espiritual y esa cosa animal que cada uno de nosotros tiene dentro. El hombre es muy paradojal. Cada uno de nosotros somos muy paradojales. En la naturaleza todo es más simple que el hombre. Los animales tienen un instinto y podemos predecir qué es lo que van a hacer en determinadas épocas del año si conocemos su vida instintiva. No hay secretos. Los ángeles son divinos, no tienen pasiones, no tienen deseos, concupiscencia, no tienen apetitos que los hagan seres con lucha, con problemas. Pero el hombre no, el hombre es paradojal, es un ser de luz y de sombra, es un ser en que se alberga lo bueno y lo malo, es un ser capaz del más acendrado altruismo y del más miserable egoísmo. El hombre es el conjunto de todas esas cosas. Para el saber teosófico, para la filosofía esotérica, el hombre es el conjunto de los principios o propiedades o elementos esenciales de la naturaleza manifestada. No hay diferencia entre el cosmos y el hombre, sino que el cosmos es macro y el hombre es micro. El hombre es un compendio de todo lo que nosotros encontramos en la totalidad. La constitución del hombre es una constitución complicada porque esos principios, cada uno de ellos siendo emanación de otro, se diferencian y tienen su propia actividad, su propia conciencia, inteligencia y volición. De las distintas almas o principios que componen al hombre, cada uno de ellos puede cooperar con los demás
o vivir exclusivamente para sí. Un ejemplo, el principio inferior y el más denso, el cuerpo físico. Obvio es que nuestro cuerpo físico tiene una cierta conciencia que vamos a llamar conciencia elemental o corporal. El cuerpo físico tiene un instinto vital, un instinto oscuro, una especie de inteligencia oscura que le sirve para subsistir, que le sirve para su propia existencia. De modo, pues, que el cuerpo físico, si en esa conciencia instintiva y oscura, pero poderosa, es dejado en esa corriente, él nos va a arrastrar a nosotros, y nos arrastra, a cosas que la conciencia inteligente no quiere. Obviamente, en determinados momentos de nuestra evolución estalla una lucha entre esa conciencia rudimentaria, pero poderosa, que es la que permite al conjunto que llamamos cuerpo físico subsistir, y la conciencia espiritual que somos. El cuerpo físico quiere tener ciertos goces, pero esos goces derivan en una miseria del alma. Entonces el alma no quiere ser arrastrada en esos goces. El alma racional es un principio cuya inteligencia es autoconsciente. El cuerpo físico no tiene nada como autoconciencia, tiene una oscura inteligencia, un oscuro estado de conciencia que sirve para su preservación y gozo. Hay gozos del cuerpo físico que el alma desaprueba. El cuerpo físico, por otro lado, no gusta del yugo del alma. Como un caballo en estado cerril, no gusta que el domador suba sobre él y lo dome. Cada vez que nosotros tenemos que extraer del cuerpo físico, por disciplina, por higiene, por principios, algunas de sus cosas, debemos luchar con la resistencia de esa oscura conciencia que forma el cuerpo físico. Constituimos, pues, o constituye al hombre 7 de esos principios. Y esos 7 principios se estudian en las obras de Blavatsky con sus nominaciones sánscritas. No vamos tanto a explicar el significado de cada palabra, porque se hace con cierta frecuencia en los estudios, acá en este hogar. Lo que nos interesa a nosotros es saber que el hombre tiene principios intelectuales, principios animales y un alma que está como una república entre dos bandos, está entre esos principios intelectuales, espirituales y entre esos principios animales. Nos dirá la doctrina secreta que para constituir al hombre, para que el hombre, lo que llamamos hombre, quede constituido, en la naturaleza, 3 grandes corrientes de evolución cooperan. Una corriente es la evolución espiritual, nos da los principios más elevados de nuestra naturaleza. Otra corriente es la evolución psicovital, la evolución corpórea, la evolución de la forma material. Nos da los principios inferiores. Una tercera corriente es la corriente intelectual, nos da la autoconciencia. Quizás ustedes digan, ¿cómo? Y Atma Buddhi, los principios espirituales, no tienen autoconciencia, solamente manas es el principio consciente en nosotros. Efectivamente, en el ser humano, el principio autoconsciente y responsable de sus acciones es lo que llaman manas los hindúes, la mente, el pensador. Esos principios superiores no son un individuo, son estados de conciencia impersonales y universales. No hay en esos estados de conciencia algo que golpee en la mesa y diga yo, para mí, individuo, cosa separada. La separatividad, la conciencia del sí mismo y por tanto la conciencia de yo soy yo y ustedes son ustedes y lo demás es lo demás, aparece con este principio que es el principio de la inteligencia discriminativa, aquello que se percata de sí mismo y se percata de los demás. Cuando un hombre en éxtasis onnubila, deja con tranquilidad a manas, deja con tranquilidad al principio mental y traspasa su conciencia a los planos superiores,
Él no es más ya un individuo en el sentido de común de la palabra. Y si no, lean a los místicos de todas las épocas y de todas las religiones. Cuando vamos más allá de la mente, nos dirán estos hombres y estas mujeres que por pureza, por devoción, por ejercicios, por meditación, por distintos medios han tenido un acceso a los estados superiores y espirituales de Atma Buddhi. Ellos nos dirán que la conciencia se torna universal y que uno participa de todas las cosas y que lo que se llama autoconciencia o sentido del yo participa, es una urdimbre con toda la vida del universo. Por eso el místico que arribó a aquellas regiones y vuelve otra vez al cuerpo físico, no vuelve el mismo. Y en la historia de las religiones y esoterismo se le llama alguien que nació de nuevo. Es un individuo que tiene una visión desde adentro de la unidad perfecta y de la universalidad de todo. Es como si yo los veo a ustedes, con mis sentidos y mi mente, como algo separados de mí. Pero en Atma Buddhi, en el alma espiritual y en los principios superiores, hay una realidad que comprende a todo. El sumo bien de Platón, la divinidad, el Dios de las religiones. Esa es la realidad y esta separatividad que vemos ahora aquí y que la sentimos como real, es en realidad algo que está viviendo en un mar de unidad, en el seno de la unidad, en una urdimbre, en una imbricación, de modo que no somos cosas separadas, respiramos la misma vida, somos la misma vida, y el aspecto más denso y exterior de esta vida es rubio o moreno, alto o bajo, grueso o delgado. Solamente la película exterior es diversa, pero cuando nosotros, tras el fenómeno individual y de la naturaleza, vamos al nóumeno, encontramos este reino de la unidad, este reino de la luz, que es lo que hace que la vida individual que vivimos aquí sobre la tierra sufra un rudo golpe y el hombre devenga universal. Por eso, esos grandes instructores que han pasado la mente y se han establecido en ese mundo, se les llama en algunas corrientes esencias universales. Para los gnósticos y para los primitivos padres de la Iglesia, Cristo era una esencia universal, no era un individuo propiamente dicho, no era un accidente geográfico o histórico, era un estado de conciencia universal. Por eso Pablo habla como un iniciado y dice que espera que el Cristo nazca en nosotros. Es decir, que de esta vida de separatividad e individualidad podamos establecernos en la vida de la unidad. Esas palabras tienen un significado especial, hay que leerlas con la clave esotérica, el conocimiento adecuado. Estas tres corrientes, pues, forman al hombre. Esotéricamente, internamente, el hombre es un septenario. Exotéricamente, y a los efectos de una psicología aplicada, es un ternario. Espíritu, alma, cuerpo. El alma, o el principio intermedio, es de tal naturaleza que participa por un lado del animal, o de la forma, y por otro lado del espíritu. ¿Por qué el manas tiene la particularidad de comunicarse o con lo peor del egoísmo y de la animalidad, o con lo más elevado de la universalidad y de la impersonalidad del espíritu, de la vida espiritual? Porque su naturaleza es una naturaleza doble. Manas lo van a encontrar en Platón, en Plotino sobre todo, en los neoplatónicos, es un principio de naturaleza doble. Y ese principio autoconsciente somos nosotros, ustedes y yo. En ustedes hay la posibilidad de unirse a lo divino. Y hay la posibilidad de perder la racionalidad y ir a la locura de lo apetitivo y de lo inferior. En el ser humano, esa mente planea, unida al cuaternario animal, a los principios inferiores, planea cosas
que después esa misma mente se avergüenza. Porque ¿quién no tiene vergüenzas de cosas que no debería haber hecho y ha hecho porque son cosas destructivas, egoístas, que han dañado a otro en beneficio de nadie? ¿Quién no tiene en su haber, en su vida, cosas que si pudiéramos revisar y volver a vivir la vida, diríamos, esto no lo voy a hacer, porque esto no ha sido bello, noble, universal, positivo, constructivo? Esto no ha ayudado a nadie, ni siquiera a mí, porque me ha llenado de neurastenia, de dolor, de sentimiento de culpa. Ese manas, por su naturaleza, puede unirse a lo divino. Entonces, por lo que puede unirse a lo divino, puede rescatar al animal. La ascesis, el ascetismo, porque el ascetismo no es darse golpes con un cilicio en la espalda y lastimarse el cuerpo. El ascetismo viene de accesis, de camino, de acceso, de lugar a donde se puede llegar a otro lugar. Llamaban a eso Antakarana en la India. Es un puente que construimos con nuestra voluntad y nuestra devoción para dirigirnos a contemplar las cosas espirituales, el mundo de las ideas platónicas. Esto no está desprovisto, esta enseñanza del esoterismo no está desprovista ni de racionalidad, porque ustedes pueden entender como probable y racional lo que yo les estoy diciendo, sino que también tiene mucho que ver con la vida íntima de ustedes. Si un hombre no se atolondra y no se aturde tanto como para que no querer ver sus problemas de conciencia interior, sabrán que en él hay dos fuerzas que están en pugna. Una que lo lleva al egoísmo y a la animalidad, y otra que lo lleva a ser un ser bueno, cada vez más perfecto y más universal. Y que hay una conciencia en medio que se ve arrastrada, ora en una dirección, ora en otra dirección. Esto es psicología pura, es ciencia psicológica. Un ser que quiere ser verdadero consigo mismo nos dirá que esta enseñanza es auténtica, porque no es teorética, se refiere a los procesos más profundos y reales de la vida y de la psicología humana. De manera, pues, que podemos decir que el hombre tiene varios principios o varias almas. Las almas que se aparecen después de la muerte, pueden ser el alma cámica o el linga sharira. Ellos tienen una construcción etérea que el clarividente ve como muy parecida a la del cuerpo físico, y ciertos procesos magnéticos pueden precipitar una materialización de esos principios inferiores. Entonces alguien nos dirá, y mucha gente nos lo dice, he visto al fantasma, he visto al doble. El alma apetitiva es kama, es el animal en nosotros, es aquello que quiere. Un niño ve caramelos y llora y patalea en el suelo y quiere. Es un puro estado de querer. Es inútil hablarle, racionalizar, te harán daño, te va a hacer doler el estómago, etc. Hay un puro estado de adherencia y de querer. Es instintivo. Eso está en el principio cámico. Prana es ese fuego o esa energía o hálito de que nos hablan los folclores populares. Todos estos principios son los principios inferiores que de uno u otro modo han sido retratados en la tradición popular. Manas doble es psique y nu. Manas, el principio intelectual, es doble. No voy a volver a contar la historia de Psique y Eros, pero Psique es hija de un dios y de una mujer mortal. Y esa ingeniosa alegoría, como nos la contaron los griegos, nos hace ver la dualidad del principio pensante o del alma humana, de Psique. Psique puede unirse a los dioses y se desposa con Eros, con un ser divino, con el Dios universal. Pero ella no está preparada para contemplar a Eros, por eso el matrimonio se hace en la oscuridad de la noche. Y cuando enciende una luz con la prohibición de su esposo para verlo, él desaparece. Y entonces empiezan las pruebas de Psique, que tiene que buscar descender al Hades,
tiene que ascender a la región superior buscando aquel principio superior a la que quiere, por puro amor, por un estado de amor, unirse nuevamente. Las pruebas que pasa Psique hace que Zeus, el señor de todos los principios universales, una finalmente en matrimonio a la pareja y limpiando la escoria terrenal de Psique, hace que de Psique quede solamente lo divino, lo espiritual y pueda convivir con los dioses. Ella se gana el derecho de convivir con los dioses. Como por nuestros actos podemos tener una mente que conviva con lo divino o no. Esto es privativo de cada ser humano. El ser humano puede vivir sumergido en la materialidad y en las cosas sin valor, o puede despertar aquel aspecto superior de su conciencia que lo eleve. Para eso hay disciplinas, para eso hay meditación, hay introspección, hay toda una ciencia que nos permitirá afirmarnos en esos principios superiores. Gracias.